Ya, somos todos oídos, estamos escuchando. ¿Se ve, cierto? ¿Sí se ve? ¿Sí? Ya. Presento nomás ya. Sí, dale Eh, nomás. bueno, buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las observaciones del efecto Kaiser bajo los estados del esfuerzo multiaxial, implicaciones para el uso de la determinación del esfuerzo in situ. Lo primero que debemos saber qué es el efecto Kaiser. El efecto Kaiser estudia el fenómeno de la emisión acústica. ¿Cómo lo hace? A través de una instrumentación electrónica, la cual registra las ondas sonoras emitidas de una grieta o fisura a partir del núcleo hacia la superficie de un cuerpo mineralógico. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para poder medir el esfuerzo principal que fue sometido nuestro cuerpo mineralógico. Respecto a eso, el artículo habla de dos muestras que fueron sometidas a esfuerzos peak extensionales. Las muestras fueron de mármol de Tennessee con las siguientes dimensiones: 54 por 54 por 25,4 milímetros. Estas estaban compuestas por cobre y poliuretano. Como dije anteriormente, fueron sometidas a esfuerzos peak extensionales de 127 y 149 megapascales, seguidos por una carga convencional triaxial. Respecto a eso, se obtuvieron los siguientes valores y se graficaron. Lo primero que debemos saber es que las gráficas se componen por la variable del esfuerzo, la variable del tiempo en segundos y la velocidad de la emisión acústica en newton por segundo. La gráfica se divide en tres fases. Esta primera parte, que se divide por las líneas segmentadas, es la fase de la carga extensional. La segunda fase corresponde a la carga del eje 1 y la tercera fase a la carga del eje 2. La línea más gruesa corresponde al esfuerzo pique extensional sometido a la muestra. Las líneas más delgadas, que es la que se ven acá abajo, corresponden a la velocidad de la emisión acústica de la muestra, y las flechas indican el inicio de la emisión acústica, que corresponden a las cargas convencionales triaxiales sometidas en las fases. Asimismo se hace para la muestra 2 y se obtiene esta gráfica que se encuentra en el lado derecho. No puedo cambiar la página. Ahí sí. Ya. Posterior a eso, se lleva a cálculo numérico a una tabla. Esta tabla tiene la particularidad de entender qué ocurre en cada fase. Para la fase extensional, lo primero que debemos saber es que en el eje 1 debe ser idéntico el esfuerzo peak ocurrido en el eje 2. En este caso, como podemos ver, ocurre que tienen la misma magnitud de 127 megapascales. Pero al momento de aplicarle una carga triaxial convencional, lo primero que debemos saber es que el esfuerzo en esta fase debe ser idéntico al esfuerzo peak ocurrido en la primera fase extensional. Podemos dar como analogía que el inicio de la emisión acústica es completamente distinto al inicio de la emisión acústica en la segunda fase. Para la muestra 2 se hace exactamente lo mismo y se dan cuenta de que los valores no son idénticos al momento de estudiarlos. ¿Qué podemos determinar a partir de todo esto? Les digo al tiro. Ya. Que el efecto Kaiser in situ con respecto al efecto Kaiser de laboratorio no pueden ser idénticos. Esto es debido a que al momento de analizar los resultados de las muestras que se mencionaron anteriormente, el esfuerzo principal no puede ser determinado por una carga uniaxial aplicada. ¿A qué me quiero referir con esto? Es que al momento de aplicarle un esfuerzo extensional a la muestra, sí se puede determinar el inicio de la emisión acústica, pero cuando yo le aplico un esfuerzo de carga triaxial, no es posible predecir el inicio de la emisión acústica. Por ende, nos queda la siguiente pregunta como a estudio. ¿Qué es lo que se observa al momento de estudiar el efecto Kaiser in situ realmente? Esto es lo que presenta el artículo que se me dio a estudio, y espero que se le haya entendido
lo más resumido posible de esta presentación. Muchas gracias. Ya, voy a terminar con la... Ya. Ignacio, tengo varias preguntas y primero me voy a cambiar de red porque puede ser que voy a poner mi celular, que la red de mi casa esté muy saturada, así que ya, ahí me cambié, para que no se me vaya a caer. No me quedó clara tu presentación, porque Ya. yo leí el artículo y hay otras cosas, hay muchas cosas que dijiste que son correctas, pero hay otras cosas que no están muy claras. ¿Ya? Voy a hacer las siguientes preguntas. ¿Ya? Tú mostraste en algún momento dos gráficos, ¿ya? Sí. Y esos gráficos son de ensayos triaxiales, Sí. ¿cierto? Y hablaste de un pic, dos pic y tres pic. Tú hablaste de un segundo eje y un tercer eje. Yo creo que esa interpretación que leíste tú no es la correcta, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Y se lo explico para todos. El paper de Ignacio estaba comparando y diciendo que un ensayo del efecto Kaiser hecho en triaxial no es lo mismo que hacerlo en uniaxial, ¿cierto? Ese fue como el target, ¿ya? Y ahora, eso te lo pregunto, ¿por qué? Eso es debido porque habían más imágenes, pero no quise rellenar porque como era acotado el tiempo, Sí, estamos viendo. significa de que cuando uno aplica una compresión, hay una Sí, figura, una esfera, en la cual se ven los esfuerzos que son los multiaxiales. El correcto. esfuerzo 1, Sí, el esfuerzo 2 y el esfuerzo 3. Entonces, al sí, momento de aplicarle el esfuerzo 1, nosotros vemos el movimiento que obtiene la grieta. Entonces, vemos el comportamiento que llega a tener, y posterior a eso se miden por el instrumento que le había mencionado. Y la diferencia va de que una carga puntual va a un puro eje y comparado a la otra van en dos ejes. tres. Sí, Tres, triaxial. pero lo que pasa es que el esfuerzo 3 Es igual en al la 2. tabla es constante y entonces como que se omite. Realmente el esfuerzo 1 y el esfuerzo 2 son los que se van aplicando al cuerpo. Ya, miren, lo voy a explicar de otra forma. Lo que quería es parte de lo que dijo Ignacio, pero voy a explicarlo de otra forma. Cuando hacemos el ensayo uniaxial, un UCS, ya significa que voy a poner una probeta en una prensa y la prensa la va a cargar. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Que no es que nosotros vamos a determinar el efecto Kaiser para un eje. O sea, solamente donde está cargando la prensa. ¿Ya? Pero nosotros sacamos 6 probetas. Entonces, un detalle que se te fue, Ignacio, era poner el título original de la presentación, o sea, el paper original, quién lo hizo y en qué año fue hecho. Porque, ¿te fijaste el año Ah, de cuándo? sí, sí, profe, lo puse, pero es que está en la referencia. Ah, a Que repósito atrás, ya. sí, ¿Qué año era? en 1993, Ya. ¿En qué año estamos? en el 2020. Ya. Entonces, Sí, eso efectivamente en su momento eran dudas, ¿ya? En la actualidad, ¿cómo se llevó a resultados correctos? Ya es que simplemente nosotros sacamos el mismo Kaiser, lo sacamos en 6 ejes. ¿Por qué necesitamos 6 incógnitas? ¿Cuáles son? Sigma 1, sigma 2, sigma 3 y los 3 cortantes. Entonces necesitamos 6 ecuaciones. Y de ahí nace eso, ¿ya? Entonces, por eso antes estaba la duda, bueno, ¿será lo mismo leer el original dentro del triaxial? ¿Ya? Y una pregunta y con eso termino. Cuando tú ya. haces el ensayo triaxial y mides el efecto Kaiser, o cómo lo medían ahí, ¿cómo lo hacían? Medían la grieta.
Lo que Ya, pasa es pero que la varita emitía la el medida, sonido. sí, ¿Ya? perfecto, sí. Pero ¿y eso lo hacían dónde? ¿Dentro de la cámara? No, lo que pasa es que lo que me quedó claro a mí es que al momento de haber tenido las muestras, ellos ponían tenso, no me recuerdo muy bien, un aparato en el cual se aplicaba en la superficie de las caras de las muestras. Por eso, pero ese aparato que es un emisor, ¿ya? Que se coloca en la superficie de la muestra, Sí. ¿esa muestra dónde se coloca? Ah, no, eso no recuerdo, profe. Ya. No Entonces, recuerdo haberlo leído. nosotros lo vamos a ver cuando estemos terminando el curso, ¿ya? ¿Qué es lo que es una celda triaxial? Una celda triaxial es una celda que eh, es una cámara de acero. Esa cámara de acero lo que hace es simplemente uno coloca al interior de eso la probeta y la probeta está apretada con aceite y a la vez está cargando por la parte superior con un pistón. ¿Ya? Eso es lo que hace es la celda triaxial, en otras palabras. Ya, Ignacio, hasta ahí nomás dejamos la presentación, lo tuyo. Eh, Ya, bien. Eh, María José, Y dígame, un 5,7 para don ya, Ignacio. ¿Ya? ¿Y ahora le ya, toca a quién? a Carlos Salazar. Carlos Andrés Salazar. Ya, voy a hacer para que te... Ya, Carlos, puedes compartir pantalla. Ya de inmediato. Estoy grabando este laboratorio, sí, lo voy a subir yo un ratito más. ¿Ya? ¿Se ve? Se ve, muy bien. Ya. Ya. Buenas tardes, profesor. Compañeros, yo voy a hablar sobre la investigación del método Flapjack, que es un método para la medición de la tensión de la roca, entre otros métodos. Ya, este es un método que se utiliza para medir la tensión de macizos rocosos. En este caso, en este ensayo, vamos a medirla bajo ciertas condiciones de laboratorio. También sirve para determinar ciertos módulos de tensión elástica, para determinar módulos de Young o relaciones de Poisson según sea el caso. El propósito de este ensayo es reproducir el procedimiento del método Flapjack en el laboratorio bajo las condiciones que mencioné, controladas. Y también se busca intentar que este método sirva para determinar propiedades de la roca in situ. ¿Qué también el método mide el esfuerzo y cómo el deslizamiento afecta esta medición? Bueno, para ver este caso analizaremos 6 bloques de roca. Las rocas son específicamente mármol, traquita y hormigón. Y hormigón. Para cada uno tenemos bloque A y bloque B, que tienen una dimensión de 19 por 24 por 30 pulgadas. Ya, para el procedimiento experimental, primero colocamos estos bloques, los cargamos ya sea en un marco de compresión uniaxial o biaxial. En esta foto, en esta imagen, vemos un marco de compresión uniaxial en el cual cargamos el bloque A de mármol y el bloque A de traquita, en este caso. El marco uniaxial se está compuesto por dos placas extremas, mantenidas a una distancia fija por varillas, mientras que el marco de compresión biaxial se encuentra con un revestimiento interno, el cual también presenta una forma de caja, pero la diferencia es que realiza una presión, o más bien una tensión por diferentes puntos, ya sea por los lados o por arriba, por ejemplo. Ya los bloques fueron cargados y a ellos se les mantuvo una presión constante durante el transcurso de la prueba. Durante este transcurso de la prueba se realizaron ciertos orificios que fueron puntos de referencia. Voy a adelantarme porque los orificios están marcados en esta, son los puntos pequeños, en los cuales tengo orificios de 1 pulgada de diámetro por 6 pulgadas de profundidad. Tiene una distancia determinada fija de 6 pulgadas y entre ellos
se realiza una ranura de flat jack. Pero antes de eso, a las ranuras fueron cementados, se les colocó un tornillo para después introducir un deformómetro y medir las tensiones en cada agujero. Ya estos agujeros fueron cementados y las tensiones se midieron hasta que se lograron establecer como una marca fija, donde no variara. Disculpe, profe, pero me puse un poco nervioso. Tranquilo, tranquilo. Nadie te está apurando. Imagínate que nadie te está mirando. Estáis solo. Sí, el punto bueno. Ya luego que tenemos estos agujeros con una tensión determinada, que es una tensión específica, digamos como de descanso de la roca, todo esto a la presión de confinamiento a la que ya se encuentra, ya sea uniaxial o biaxial, se taladró una ranura flat jack, que es la que vemos justo al medio de la figura. La ranura flat jack simplemente está hecha por distintas perforaciones de un grosor más allá de los agujeros de prueba iniciales, con los cuales se realizó la ranura en la cual se puede introducir la placa del medidor de flat jack. Ya, antes de cementarse esta ranura, primero se dejó 3 o 4 días reposar la roca para medir las tensiones en los agujeros circundantes. Luego de que se dejara descansar, se aplicó el cementado, introduciéndose la placa de flat jack. De nuevo se dejó 3 a 4 días para que la cementación se presurizara. Luego que estuviera todo esto armado, se realizó el aumento de tensión en el flat jack y se dejó estar, se aumentó la presión hasta que alcanzó cierto valor. Hasta que este valor dejara de variar, posteriormente se disminuyó esa intensidad de tensión hasta que bajara al valor referencial de inicio. Esto quiere decir que la prueba se realizó 2 a 4 ciclos, en los cuales se determinó también una tensión de cancelación, en la cual la tensión máxima que iba a realizar el flat jack como presión iba a tener un valor determinado, un valor promedio más bien dicho para cada prueba. Ya luego de todos los días de las pruebas, los núcleos de los cuales se hizo la ranura de flat jack se recuperaron y fueron sometidos a pruebas de laboratorio. Básicamente son probetas a los cuales se les realizaron distintas pruebas de compresión triaxial. Las probetas cumplen con las condiciones de norma, al menos en el largo dimensión, con la relación 2,5 de la relación largo-diámetro, digo. Fueron rectificadas y todo lo que implica ello. Voy a comentar sobre los materiales experimentales. El mármol es una roca de mar de tamaño bastante grueso, que en promedio tiene 2 milímetros de promedio. La traquita es un grano más fino, pero que es más uniforme, de 1 milímetro promedio. Y para esta prueba el hormigón fue preparado en el laboratorio. Se demoró unos 90 días en preparación y tanto el bloque A como el bloque B tuvieron una distinta forma de preparación, porque la intención era que el bloque B fuera menos resistente o básicamente más débil para las pruebas. Por eso tanto el bloque A como el bloque B de hormigón fueron sometidos a ambos al marco biaxial de compresión. Aquí tenemos los gráficos que representan las pruebas de compresión triaxial de las probetas, en los cuales tanto para las probetas retiradas del bloque A y bloque B, que fueron los que tuvieron distinta compresión uniaxial y biaxial, básicamente la relación de formación con tensión no varió mucho. En el primero, que es la figura 3, para el mármol, y para la traquita, que es la figura 4. Pero para el hormigón, si hubieron valores diferidos, ya sea por la distinta preparación en la cual tuvieron, donde uno fue provocado más débil intencionalmente. Y ahí estos son gráficos que nos demuestran el mismo material, pero tanto para el mármol como para la traquita, que también están en la relación de formación-tensión, que básicamente no variaron tanto para el bloque A como para el bloque B.
Ya, esto de los resultados implica directamente con el tema de los cálculos que no los incluí en esta presentación. Así que los resultados solamente tomé en cuenta las mediciones con respecto a la ranura que tenemos en la tabla 1, que fue la ranura del flat jack, donde el flat jack era aplicado y midiendo una tensión normal, y esta se aumentaba hasta alcanzar una presión de cancelación, en la cual nuevamente se dejaba descansar el bloque de roca para repetir el proceso. En la tabla 2 de abajo vemos la tensión calculada, pero en los distintos puntos de las perforaciones circundantes a la ranura de flat jack, las cuales iban variando tanto en el centro como en los extremos, ya que el flat jack básicamente aplica la presión en el centro. Por eso esta variación. No sé cómo voy con respecto al tiempo. Estamos casi en el tiempo, así que todavía te queda 2 minutos. Ya. Ya, con respecto al deslizamiento, o más bien todo lo que implica la deformación que depende directamente, o sea, que básicamente depende del tiempo, lo llamamos fluencia, y lo diferenciamos de la presión de la deformación que es puramente elástica, ya que la deformación puramente elástica, al aplicar una presión que por parte del flat jack, esta se puede evitar la deformación, pero para la fluencia en este caso, eso no sucedería. En el gráfico de abajo vemos un descenso de la deformación a través del tiempo cuando la placa del flat jack deja de ejercer la presión sobre la roca. Y en la imagen contrario sucede cuando se aumenta la presión del flat jack. ¿Qué se quiere demostrar con esto? Que tanto como para los bloques de mármol, traquita, y el bloque A de hormigón, existe una relación logarítmica. En cambio, para el bloque B, que es un bloque más débil y preparado intencionalmente, es intencional y las tensiones se producen más extremas, con valores extremos. Y ahí esto también tiene que ver la relación con la constitución del hormigón, que básicamente depende de la mezcla de agua, o los mecanismos relacionados al agua, que en la roca estos no son considerados, dado que la composición de la roca no depende en este caso de la mezcla que se haga con la cantidad de agua. Por lo tanto, también es peligroso en un laboratorio tener una prueba a base de hormigón. Ya. Como conclusión, que ninguna parte de la información descrita es aplicable directamente al problema de la deformación con respecto al flat jack. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende mucho del dimensionamiento del cual se haga la ranura y de los medidores. Y también como de la posición en las cuales se mira. Por ejemplo, hay un autor que no puse la fórmula acá, pero que realiza su fórmula en base a cuánto diámetro cuánto diámetro está introducido el flat jack en relación a la roca, sin contar la cementación. Y esto hace que también haya una variable para calcular la tensión. Ya, también es que otro rasgo considerable es que, obviamente, como es una prueba de laboratorio, no tenemos las condiciones que son óptimas, que no se presentan en el campo. Por ejemplo, los instrumentos en el campo pueden tener una menor precisión porque necesitan ser de un menor diámetro. También la presión controlada en laboratorio, dijimos que cuando introducimos las ranuras no era variable, la manteníamos constante. Esto no necesariamente puede ocurrir en el lugar. ¿Estamos? Sí, damos por el tiempo ya. Ya, perfecto. Ya. Yo tengo una sola pregunta, espero que alguien más haga otra. ¿Ya? Cuando se hace este método del flat jack, ya en terreno, se habla de que se tiene que hacer en forma paralela y perpendicular. ¿Y cómo es así? ¿Me puede explicar eso? Que se realice en forma paralela y forma perpendicular, Claro. ya que a diferencia de las condiciones del laboratorio, la presión ejercida del macizo rocoso no son unidireccionales o en dos direcciones, sino Ya, estamos como en un campo tridimensional, por lo ya, cual no podemos establecer un eje ya, fijo. ya, perfecto. Y al final, ese flat jack,
Es una plaquita que tú insertas dentro en una ranura y la rellenas con una resina o alguna cosa así, ¿cierto? ¿Sí? Ya, Decía con una sustancia lechosa o resina hipóxica. resina epóxica, ya. Muchachos, ¿alguien tiene alguna otra consulta? ¿Nadie? Ya, entonces seguimos nomás. Ya, vamos a partir con el laboratorio. Estamos con esto entonces. ¿Eh? Un 6-1, María José. Ya. Igual ya tengo las notas de los controles. ¿Ya? Comparto pantalla para que las vean o las digo. Comparte mejor pantalla, va a ser más rápido. Ya. Ya. ¿Las ven? Todavía no. Casi, casi. Ahí están. Les fue malito a algunos profes. Un 7 por ahí. Sí, de la Pamela. Ya. Ay, puros. Eh, Esos tres se los que equivocaron están en en una. rojo, ya nada que hacer. O sea, no sé si les va a repetir el control más rato o les va a hacer preguntas. Les voy a hacer preguntas a todos los que tengan 3. ¿Ya? Ya, Dice ya. Nicolás Saldaña para todos, para mí. A ver. Alguien está escribiendo Saldaña. ¿Alguien se salió del chat? ¿De la sala? Es que debe ser la persona que estaba repitiendo el control nomás. Ah, ya. Entonces estamos bien. Sí. Ah, no, dice Ángelo Galás. Ah, ¿qué puso? Dice, Ah, no, ya hablé con él. Sí, tenía una ya, duda sobre el control, pero ya, ya, ahí está estamos. su nota. Ya. Ya, ya. Entonces, voy haciendo preguntas a medida que van pasando para que no aparezcan como 200 personas en el control de la tarde. ¿Ya? Que es la Fernanda, la Feñita, ¿no? Que está en la tarde, ¿no? Sí, sí. Ya. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla y vamos a partir con la presentación. Ya. Muchachos, una cosa. Aparte de la presentación, yo les voy a subir unos videos, ¿ya? Para que sea más claro. No sé si el tiempo, si nos va a dar el tiempo para que yo pase algunos videos ahora, y otros también los van a ver que son más largos, de todo el procedimiento del laboratorio de esta experiencia, ¿ya? Entonces, la experiencia número 3 se asocia con la 4 porque se termina la próxima semana. Este curso está atrasado una semana con respecto al día jueves, ¿ya? Pero más adelante hay un jueves feriado y un viernes no es feriado, así que ahí vamos a quedar al día, todos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora corresponde al cálculo de propiedades de ensayo no destructivo, ¿ya? Y propiedades como la densidad y la porosidad, ¿ya? Entonces, María José, alguna de las personas que tenga un 3, cualquiera. Em, Carlos Salazar. Ya, don Carlos Salazar, viene la pregunta, así que puede abrir su micrófono, ¿ya? ¿Ya? Dentro de las análisis que tenemos que ver el día de hoy, ¿ya? Habían ciertas normas, ¿ya? Normas ACTM. Está la norma de horno, está la norma de densidad, está la norma de humedad, ¿ya? Y dentro de esa norma de humedad, que primero, ¿qué norma es esa? Norma de humedad, enseguida a ver. La D2216. Ya, correcto. Ya. Esa norma de humedad te dice cómo determinar la humedad de una cierta muestra. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? em,
Pucha, esta fue la guía que menos repasé porque igual era... Ya. Y la verdad no estoy seguro, Después, para no mentir. ya. Bueno, dame otro nombre, María José. Ignacio Morales. Ya, Ignacio Morales. Ya. Ya, estaba escuchando atentamente lo que... Sí. Ya. Entonces, ¿cómo se determina la humedad? ¿Cómo se determina? Se Sí, determina a través de una muestra primero, que hay que obtener una sí, muestra. tenemos la Luego muestra de, ya. sí, luego de eso hay que pasarla por un secado, por el horno, que por cierta temperatura y luego introducirla en agua y posteriormente esa Ya, se... tranquilo, tranquilo. Ya. Se te echó a perder la respuesta. Ya. Dame otro nombre, María José. Ignacio Castillo. Ignacio Castillo. Primero se tenía la muestra, se pesaba la muestra, si estaba en un recipiente, primero obviamente el recipiente, y luego Correcto. se secaba en un tiempo determinado. Se comprobaba si Perfecto. estaba seco o no, y ahí si estaba seco, se volvía a pesar la muestra y con el recipiente y después se hacía un cálculo que a través de los recipientes, tanto seco como húmedo, se restan y se puede dividir en del recipiente seco menos el Ya. recipiente... Perfecto. Ignacio, ya no tenéis que dar el control de nuevo, ¿ya? Gracias. Entonces, tal como lo explicó Ignacio, lo más fácil ya para determinar la humedad es, primero, que tengo la muestra, y la muestra tal como me llega, la llevo a la balanza. Una vez que ya tengo ese dato, la llevo al horno, la dejo una cierta cantidad de tiempo en el horno, la peso nuevamente, ya hago las diferencias y voy a obtener la humedad de la muestra. Es sumamente fácil, ya no tiene mucha ciencia, ¿ya? Y dame otro nombre, María José. Ya, Lisette Tobar, profe, igual en el chat, el Sebastián está preguntando que si se puede conectar desde otro dispositivo, Sí, por desconectarse y supuesto. conectarse. Sí, ni un problema. Ya, sí. Lisette Tobar también tiene un 3. Ya, Lisette. La siguiente consulta. ¿Entendiste lo que era la humedad, cierto? ¿Cómo se calculaba la humedad? Sí. Ya. Entonces, te hago la siguiente pregunta. Voy a abrir el chat que alguien está escribiendo ahí. Cuando nosotros preparamos una muestra y cuando preparamos la muestra, pasamos por ciertos procedimientos que ya nosotros los vimos ya. Cortamos, rectificamos, ¿ya? A esa muestra que preparamos, ¿es posible calcularle la humedad? ¿O es factible? ¿Es posible o factible? Ya, por ejemplo, si te mandan a ti de una faena minera y te dicen, tengo una cierta cantidad, tiene estos testigos, ¿ya? Y te preguntan, ya, determine la humedad. Y tú ya preparaste los testigos. ¿Qué tú podrías responder? ¿Cómo se llama? ¿Que se puede? ¿Se puede, pero se debe? ¿O se puede y no se debe? ¿O no se debe y se puede? O sea, sé que se puede, pero después como que no sé si se debe. Ya, eso es lo que te estoy preguntando. ¿Se debe o no se debe? Sí, se debe. Dame un ejemplo. Como de así, como de decir como esta muestra, algo así. ¿Sí? Dame un ejemplo. Y no sé, profe. Ya, mire, les voy a explicar para todos, ¿ya? Piensen que a ustedes les llegó una caja con testigos, ¿ya? Esa caja con testigos, lo que ustedes hicieron, ya, de inmediato, es
ver la caja, ver el RQD, sacarle la fotografía, hacerle el ingreso, ¿cierto? Después de ello, ustedes la llevaron la caja con testigo a preparar, ¿ya? Si ustedes toman una muestra pequeñita de la caja con testigo, ¿ya? Y la llevan a la balanza, la secan y hacen todo el procedimiento de la humedad, van a obtener la humedad. La humedad, llamémoslo así, relativa, con la cual venían las muestras de la faena minera. Pero si ustedes las muestras las preparan, significa que las cortaron con agua y después las llevaron al rectificado donde hay más agua, ¿ya? Y le calculan la humedad, no va a ser una humedad real de la faena, va a ser una humedad, llamémoslo así, va a ser una humedad que ustedes le van a ingresar a esa roca. Porque ¿qué es lo que significaría? Tomar la roca después del rectificado, pesarla, secarla y volver a pesarla, ¿ya? Y eso no es real. Entonces, la respuesta es, se puede, pero no se debe, ¿ya? Sigamos avanzando, ¿ya? Ya, profe, faltaría solamente Sebastián Rivadeneira. Sebastián Rivadeneira, ya. No sé si llegó, porque él era el que se iba a desconectar y conectar. Le di la entrada a una persona, pero no sé si será el Sebastián. Sí, sí está. Sí, era yo. Ya sí está. Sebastián, la pregunta es la siguiente. Cuando hay una norma de hornos, ¿cierto? Que es la que... La E145. Perfecto, ya. Esa es la norma de horno, ¿ya? Y el horno que usamos es de convección forzada, ¿ya? ¿Por qué crees tú, ya, que... A ver, quiero plantear la pregunta sin darte la respuesta, porque no sé, no, voy a ir avanzando mejor, está muy fácil esa pregunta. Ya. Pero hágala nomás, profe, no tengo problema. Ya, mira, ahí en la presentación se ven que hay 3 densidades, ¿cierto? Ya, la densidad geométrica, la densidad suspendida y la densidad parafina están marcadas en un cuadradito rojo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, según tú, ¿ya? ¿Cuál de las 3 densidades para ti sería lo más representativo? La más representativa. Claro. Yo diría que la suspendida con parafina. Suspendida con parafina. Porque al suspenderla dentro del agua igual tiene que tener una capa hermética de parafina y eso aumenta la masa también de la muestra. Después al raspar la parafina se podría sacar la diferencia de masa. Ya, mira, yo no he explicado todavía el método, ustedes lo leyeron, pero voy a repetir la pregunta. Ya, yo dije, ¿cuál debería ser la densidad más representativa para una faena minera? Claro, o sea, no dentro de un laboratorio. No, ojo, es dentro del laboratorio, pero a ti te mandan una muestra y tú puedes sacar esas 3 densidades que son muy similares, muy, muy parecidas. Ya. Y tú le dices a la faena, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esta. Porque creo que En ese caso yo creo que sería la suspendida porque la parafina cubriría, por así decirlo, la muestra y no se podría estimar si tiene alguna porosidad o algo. Ya, exactamente eso es. ¿Ya? Entonces, ya quedó exento don Sebastián. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el concepto, muchachos, que tienen que tener presente acá? El concepto está en que depende de las características de cómo ustedes estén sacando las muestras, ¿ya? Y de la faena, es lo que ustedes van a entregar, ¿ya? Entonces les voy a explicar desde la primera. La densidad geométrica es simplemente una densidad en la cual tengo una cierta figura geométrica
tengo un peso, saco un volumen, masa partido por volumen, me encuentro la densidad. ¿Ya? Entonces es muy simple porque nosotros tenemos testigos y esos testigos los preparamos, los cortamos, los tenemos listos, los secamos y dividimos el volumen, masa partido por volumen y tenemos la densidad geométrica. Entonces, voy a volver a hacerle las preguntas, pero a la gente que tiene más baja nota, María José. Ya, ¿Ya? ya. Gabriel Cepeda tiene un 2. Ya. Entonces él le va a hacer 2 preguntas. Tiene que tener las 2 buenas para que se exima. ¿Ya? Entonces, cuando... Gabriel, la primera pregunta, si me estás escuchando, supongo yo. Sí, Cuando tengo la densidad geométrica, ya, tal como lo expliqué, es simplemente tengo un volumen y una masa y le saco... ¿Cuál es la deficiencia que tiene esa densidad? ¿Qué piensas tú que tiene de deficiente esa densidad? lo que estima esa densidad es una forma perfecta prácticamente. Ya, En cambio, los testigos de por sí no tienen ya, correcto. una forma tan correcta. Está correcta tu primera respuesta. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a la segunda. ¿Ya? De esas 3 densidades, de la densidad geométrica y la densidad suspendida, con parafina, ¿cuál tú crees que de las 3 debería ser mayor? Yo creo que la masa geométrica, ¿Ya? porque la masa suspendida considera la masa seca principal. O sea, En perdón. cambio, la geométrica es la masa húmeda. Mira, en las 3 densidades, ambas, Ah. la geométrica, la suspendida con parafina, ambas, todas, ¿ya? Todas consideran la masa seca, eso estamos claros. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, de las 3 que aparecen ahí, ¿cuál tú crees que va a ser la mayor? ¿Tú me dices que la geométrica? Ah, no. Entonces debería ser la suspendida. Suspendida. Por temas de densidad, que la parafina tiene una menor densidad. Ya, mira, está buena la respuesta, pero alguien de los que salió mal en el 3, con el 3 anterior, ¿ya? Que pueda rebatir un poquito la respuesta. Profe, Cualquiera. Ya, ¿quién ya, es? yo le voy a decir, Ignacio Morales. Ya, Ignacio Morales. Es que si uno va a la fórmula de densidad de masa dividida en volumen, por ende, cuando se hablaba de la densidad geométrica, tomaba todo un volumen perfecto, por eso no podía ser una densidad mayor, porque el volumen, el denominador iba a ser muy grande. Correcto. En cambio, cuando hablamos de la densidad suspendida, el volumen es inferior al comparado con suspendida con parafina, ya que la parafina le agrega un volumen extra, a lo cual estaría tapando los poros de la muestra que se va a estudiar. Correcto. Entonces, por eso que habría menos volumen en el caso de la densidad suspendida comparado con la densidad suspendida con parafina. Por ende, debería ser la densidad suspendida, como había dicho Gabriel. Ya, están los dos correctos. Entonces, María José, a las 2 personas que respondieron, los 2 quedan sin dar el control. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Entonces, vamos a seguir avanzando y ahí voy siguiendo preguntando al resto para que ojalá todos pudieran no darlo. ¿Ya? Entonces, vamos primero a ver cuáles son los elementos que nosotros necesitamos o usamos para realizar la experiencia. ¿Ya? Entonces, lo primero de ello, necesitamos una balanza geotécnica. Dentro de la experiencia 2 y la 1, había una norma que hablaba de las balanzas, ¿ya? Y hay una característica específica de las balanzas geotécnicas. Esa característica específica de las balanzas geotécnicas, que
no la tienen todas las balanzas, ¿ya? Primero, estamos hablando de la sensibilidad. La sensibilidad nosotros trabajamos con 2 decimales, ¿ya? O sea, trabajamos a 0,01 gramos, por ahí abajo debe estar escrito, ¿ya? Y lo segundo es que la balanza debe tener la capacidad, ¿ya?, de poder tomar un peso de un elemento cualquiera, ¿ya?, y medir desde abajo, ¿ya? Por ejemplo, acá en la foto tenemos que yo le coloco el peso en la parte superior, ¿ya?, y me lo marca. Pero también tiene la otra capacidad de colgar un peso desde la parte inferior, ¿ya?, como las balanzas de la feria, una cosa así, ¿ya? Que a veces está la balanza y tienen desde abajo colgando un peso, y podría hacerlo en ambos sentidos, pesar desde arriba y pesar desde abajo. Y la otra característica es que estamos hablando que tienen una sensibilidad de 2 decimales. Y hay una cuarta característica, ¿ya?, que significa que también puedo pesar sobre la balanza un peso dinámico, bajo la balanza. ¿Qué significa un peso dinámico? Que el peso es variable, varía en función del tiempo, ¿ya? Y llega a estabilizarse, ¿ya? Entonces, con esas tenemos las características de las balanzas, ¿ya? El segundo dato que necesitamos es que bajo esta balanza ya hay un canastillo, que es donde voy a poner la muestra para que yo pueda pesar el elemento. Es como me vuelvo al ejemplo de la feria, ¿ya? Que a veces colocan está una cuestión colgando arriba con un dinamómetro y luego le colocan ahí el kilo de papa o lo que sea, ¿ya? Entonces, está esta balanza ya, y ahí me acordé de la tarea que tienen que entregar la semana que viene, ¿ya? La primera tarea es lo siguiente: ustedes van a hacer un pequeño flujograma de la norma C97, y esa norma la van a asociar con el principio de Arquímedes. Entonces, de cualquiera de los que esté pendiente, incluyendo la persona que tiene más baja nota, si alguien tiene la respuesta de qué es lo que es el principio de Arquímedes, en mecánica de fluido lo vieron. La profesor, antes de que contesten una consulta, el flujograma dentro del flujograma tiene que estar la comparación o es aparte. No, dentro. O sea, hacen el flujograma de la C97 que tiene todo un orden, ¿ya? Y ahí van colocando, oye, el principio de Arquímedes dice esto, y aquí se cumple. Ah, ya. ¿Ya? Lo pueden escribir también como una notita ahí al margen, ¿ya? Ya. Entonces, alguien de los que está presente y que no se haya eximido del control de más rato. Puede ser Bastián Garrido, Carlos Salazar, Esteban Galindo o Lisette Tovar. Ya. Lo que dice el principio de Arquímedes es que cuando hay un cuerpo total o parcialmente sumergido, tiene como una fuerza de empuje hacia arriba. Perfecto. Vertical. Ya. Entonces, está bien. Muy bien, Lisette. Cuando nosotros tenemos la balanza ya geotécnica y calculamos la densidad sumergida o sumergida con parafina, ya lo que hacemos es que ese elemento que estamos pesando por abajo ya está dentro de una superficie bajo el agua, ¿ya? Y aplica el principio de Arquímedes, que se vuelve a repetir en la norma C97. Sí, la que les mencioné, ¿ya? Ya, voy a seguir un poquito avanzando. Entonces, con esos datos, a ver, aquí. Ya. Con esos datos, ya, que son 3, el peso seco, el peso de la muestra sobre la balanza y el peso de la muestra bajo la balanza en el agua, ya, nosotros vamos a obtener
el cálculo de la densidad. Entonces, me lo estoy imaginando porque tengo que verlo en un video para que les quede más claro, ¿ya? Para la determinación de la densidad suspendida, ya les voy a narrar el procedimiento. El procedimiento es el siguiente. Primero, y ahí va a venir una pregunta para otra persona que también haya quedado pendiente. Primero, tomo la muestra, se prepara la muestra. Una vez preparada la muestra, la llevo al horno. Del horno sale, están las 24 horas a 105 más o menos 5, 110 grados, ¿ya? Y una vez afuera, la amaso. Y ya tengo el peso seco. Después de eso, voy a tomar la muestra y la voy a sumergir en el agua, ¿ya? Una vez sumergida en el agua, va a pasar bajo el agua 24 horas, entre 24 y 48 horas, ¿ya? Y bajo el agua va a estar a una columna de agua de 40 centímetros. Y la pregunta para cualquiera de los que esté pendiente, ¿ya? ¿Por qué debería estar no a 10 centímetros, sino que yo le pongo 40 centímetros? ¿Alguien de los que está pendiente? Ayúdame, María José, dime alguno. Bastián Galindo. Bastián Galindo. Yo, Bastián Garrido. Garrido. Porque se debiese sumergir Garrido. completamente la muestra. Ya, sí, la muestra está completamente sumergida, pero la pregunta es, está sumergida y aparte de eso, sobre la muestra hay una columna de 40 centímetros. ¿Por qué? ¿O qué significa? No por qué, sino que qué significa que tener una columna de 40 centímetros de agua, que es exactamente lo que tiene un balde eso de pintura que anda por ahí. Esas tinelas. ¿O qué se te ocurre? Lo veo como una referencia, ¿no? Pero tiene una razón lógica. ¿Cuál Quizá podría ser? porque el material puede absorber agua y necesitamos más agua de la que se requiere, Sí, se requiere para que el elemento absorba agua y a la vez esté completamente sumergido. Sí, pero imagínate, no va a absorber 40 centímetros de columna de agua una roca. Esa no te la... Será unas milésimas de Quizás milímetros. también puede ser que esté sumergida a 40 centímetros para obtener una mayor presión hacia el elemento. Esa es la respuesta. Exactamente esa es la respuesta. ¿Ya? Si nosotros no tenemos esa altura de columna de agua, al final lo que vamos a hacer es tenerla más tiempo. Tener de 24, vamos a tener 48 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las rocas, al tenerla a esa profundidad, lo que estamos haciendo es que esa columna es ROGH. Le estamos empujando esa presión sobre esa roca y que está absorbiendo a esa presión, ¿ya? Y con eso aseguro el tiempo de completamente absorción, ¿ya? Hay un ensayo que nosotros no lo hacemos, ¿ya? Pero porque podría llegar a hacerse, en la cual ustedes tienen una roquita y esa roquita la sumergen en agua una cierta cantidad de tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, ya puede tener 1, 2, 3, hasta 3 días, ya siempre le voy tomando el peso una vez que veo la roca y se va variando, aunque sea en el tercer decimal, ya significa que tengo siempre espacio de absorción, ya no siempre se produce en un primer momento la absorción completamente total, ya. ¿Estaba correcta la respuesta, María José, para que a la persona Ya. que también libre? Falta Esteban Galindo y Carlos Salazar, que quedarían pendientes. Ya, ellos dos. Sí. Entonces, vamos a seguir avanzando con el proceso de la densidad suspendida, se entendió, ¿no? Y a Esteban Galindo, aquí viene la otra pregunta, que recién acabo, se le hice a Bastián, pero tengo la roca que ya terminó el proceso de
saturación de agua. O sea, ya pasaron las 24 horas en el agua y ahora la voy a sacar. Esa roca que la estoy sacando y la voy a llevar a la balanza para pesarla, ¿ya? ¿Qué debería hacer con esa roca antes de subirla a la balanza? ¿Se entendió la pregunta? ¿Me la podría repetir, profesor? Mira, Esteban. Tú tienes la roca y ya la saturaste completamente. Estás seguro que está saturada porque pasaron las 24 horas a la recomendación de los 40 centímetros, está lista. ¿Ya? La sacaste del agua y la vas a llevar a la balanza. Antes de llevarla a la balanza, ¿qué hago? La tomo con la mano, ya, pero después de que la tomo con la mano. Es necesario sacarla. Es necesario secarla. Ya. Sí, pero ¿por qué? ¿Y qué tanto? Es necesario secar la superficie húmeda que tenga una cantidad superior. O sea, es lo que no absorbe el mineral. Hay Ya, que correcto. Sí, evaporar correcto. toda esa... Ya, está buena la respuesta. Ya. Lo que se hace, el exceso de agua, porque tenemos la saturación y la roca se satura a una cierta cantidad de agua. Sobre eso es un exceso, ¿ya? Y el exceso de agua se saca. Es como cuando tú te sales de la ducha, te seca, ¿ya? No es que te vaya a pesar después de la ducha, pero el exceso de agua que tengo uno en el cuerpo, lo saco. El exceso de agua que tengo yo en esta roca, lo voy a sacar, porque si lo voy a subir sobre la balanza, lo que va a estar pesando es agua. ¿Ya? Y a mí no me interesa pesar eso, me interesa pesar la muestra saturada. Entonces, ese exceso de agua se saca a través de un procedimiento que se llama roleo. ¿Y qué es lo que es el roleo? Se coloca la probeta sobre una esponja, ¿ya? O la probeta sobre un paño y se rolea. Se hace rodar sobre... es como tienen un tubo y ese tubo lo echan adelante y hacia atrás, ¿ya? Ese se llama el proceso de roleo, ¿ya? ¿Se entendió? No es difícil. Ya, fantástico. Y me va a dar justo para pasar la película. Entonces, con eso, y ustedes ven ahí adelante, ven la fórmula del cálculo de la densidad suspendida, donde tengo la masa seca en la parte superior, en la parte inferior tengo la masa saturada con agua, ¿ya? ¿Y qué es lo que es la masa saturada con agua? Después del roleo, tomo la muestra y la coloco sobre la balanza y la peso. Y ese es el MSA, ¿ya? Y finalmente, tengo la masa suspendida saturada en agua. Significa que esa masa yo la voy a pesar no por arriba de la balanza, sino que por debajo de la balanza en un canastillo que va a estar sumergido en agua. ¿Ya? Entonces, hay otro detalle de esta balanza geotécnica, que cuando está el peso calibrado, ya aparece aquí una señal. ¿Ya? Ahí dice, aparece el 3 gotitas, ¿no? Aparece una forma que dice que el peso está calibrado, no va a variar, ¿ya? Otra cosa fundamental, muchachos, es que cuando ustedes usen las balanzas, al igual que en topografía, estos tienen unas patitas en la parte inferior y ustedes tienen que nivelarla. Y hay una burbuja atrás y esa burbuja tiene que estar completamente nivelada para que la distribución de peso sobre la balanza sea la adecuada para que esto tenga un valor real, ¿ya? Profe, igual la quería hacer una acotación ahí porque esa fue una de las preguntas que se hicieron en el control sobre qué necesitaba ya. conocerse para la densidad suspendida. Ya. Y esa era la respuesta al final, pues. La masa seca, la masa saturada, masa suspendida y la densidad del agua. Porque igual varios tuvieron mala esa respuesta. Bueno, ahí está la respuesta, ¿ya? Sí. Vamos a la que viene. Me está quedando solamente una persona, ¿no? Sí, Carlos Salazar. Solo él. Ya. Espero que pueda salir, Carlos. Si no, te va a tocar a las 2 de la tarde. Ya. Entonces, ¿qué ocurre ahora con el último procedimiento que nos toca? Que es el determinar la densidad
suspendida con parafina. Ya el procedimiento es muy similar al procedimiento que acabamos de ver con la densidad suspendida. ¿Ya? ¿En qué está la diferencia? La diferencia está aquí. Tomo la muestra, la llevo al horno, saco del horno y la peso. Ahí terminó el primer proceso. Y en vez de tomar la muestra y meterla en un tarrito con agua, ¿ya? Tomo la muestra y la coloco dentro del tarrito con parafina, ¿ya? La parafina es la cera, es la que hacen las velas, ¿ya? Entonces, ahora, esa parafina, para que se pueda, la muestra pueda ser impregnada en parafina, tiene que tener ciertas características, ¿ya? La parafina tiene que estar, y aquí vienen las preguntas, al caballero que me está faltando. A Carlos. Carlos, Carlos Salazar. ¿Ya? vienen ¿Sí? las preguntas. ¿Entre qué temperatura dice la norma que tiene que estar la parafina para que esto se realice con de buena forma? Entre aproximadamente eran 60 y 70 grados Celsius. Ya. Entonces, efectivamente, la norma dice que tiene que estar entre 60 y 70 grados Celsius, ¿ya? Ojo, ¿qué significa 60 y qué significa 70? Cuando uno está poniendo la muestra en 60 grados, ¿ya? O cercano a los 60, la capa de parafina que se impregna sobre el sólido que uno lo está haciendo, ¿ya? Va a ser una capa gruesa. A medida que yo subo en temperatura, ¿ya? La capa va siendo más delgada. O sea, la parafina es mucho más, llamémoslo así, penetra mucho más en los poros. ¿Ya? En ambos se va a producir un recubrimiento con parafina, pero a mí me interesa que la capa sea lo más gruesa posible. Y generalmente lo hago una vez, lo hago 2 veces y por ambos costados. ¿Ya? ¿Por qué me refiero por ambos costados? Porque como es un cilindro, tengo que poner la mitad primero, después lo saco, lo doy vuelta y coloco la otra mitad. Ahí lo tengo cubierto. Una vez que está cubierto, repito el procedimiento. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre cuando tengo una temperatura muy alta? 70 o sobre 70 grados. La parafina es la capa tan fina, ¿ya? Que se impregna y después cuando yo quiero sacar la parafina tengo que hacerlo con una especie de tip-top, ya un cuchillo, para poder rebanar esa situación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Ocurre que se me escapó. ¿Cómo se calienta la parafina? Ya, esa es la otra pregunta y con esa cerramos el ciclo. ¿Ya? ¿Carlos era el que estaba respondiendo? Sí. Ya, Carlos. Sí, profe. Cuando nosotros queremos dejar la parafina entre 60 y 70 grados, pero lo hacemos en un recipiente especial. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Que no tenga a ver, que el recipiente que tenga la parafina no esté directamente dedicado al calor, así como una especie de baño María. Eso es, exactamente. Entonces, esa es la respuesta. Entonces, ¿qué es lo que significa baño María? Significa que yo le entrego el calor al agua y el agua le entrega el calor a la parafina, en este caso. ¿Ya? Es a través, no en forma directa. ¿Ya? ¿Y por qué se te ocurre que no debe ser en forma directa, Carlos? La respuesta estaba correcta, pero amplío la pregunta nomás. Porque podemos cambiar la estructura de la parafina, porque, a ver cómo decirla, la podemos, por ejemplo, un ejemplo, la podemos quemar. Ya, O eso es. No, sí, eso es. Se puede, tal como dices tú, pierde la función a la cual fue diseñado para este caso, ¿ya? Por eso se hace en forma indirecta, ¿ya? Entonces, tenemos otro dato que me lo tienen que dar a mí,
el dato del siguiente, la densidad de la parafina. La parafina cuando se compra viene con un valor de densidad en un papelito que la persona que te la vendió te lo entrega, ¿ya? Entonces, estamos hablando de 0.87 estándar, ¿ya? De teoría. Entonces, ese valor, más el valor de la densidad del agua, si uno lo aplica en esta fórmula, ya uno va a obtener el valor de la densidad a la cual uno quiere llegar. ¿Ya? Y estamos por acá, vamos ya al final. Entonces, tal como lo conversamos, el contenido de humedad se sacaba, que fue la primera pregunta que hice, ¿ya? La masa húmeda, masa seca, partido por masa seca. ¿Ya? Perdón. Y el segundo punto, que cuando nosotros estamos determinando la densidad suspendida, se puede ver que a través de un cambio en la fórmula uno puede determinar la porosidad. Y la porosidad se calcula a través de la masa saturada menos la masa seca, dividido por la masa saturada menos la masa suspendida. Y eso solamente en el método de la suspensión. Porque si fuera el método de la parafina cubre, entonces ya no voy a tener esos valores, ¿ya? Y voy a preguntar así en forma aleatoria. Lisette, de la figura que aparece, de las 5 figuras que aparecen acá, la figura número 1, que aparece un pedestal y aparecen dos especies de cubitos, ¿ya? Un paralelepípedo. De las 3 formas de densidad que nosotros vimos arriba, geométrica, suspendida y suspendida con parafina, ¿cuál tú crees o cuáles podrían ser ideales para ese ensayo? La geométrica, porque como tiene formas de cubos, y esa es para formas como regulares, como perfectas. Ya, la respuesta, la más fácil, la respuesta es correcta. Se pueden hacer las 3, ¿ya? Pero la más fácil, en este caso, sería la geométrica, ¿ya? Don Esteban Galindo, en la segunda figura. Esteban, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya, en la segunda figura. Se ve como una superficie irregular, porosa, Claro, si no me equivoco. la segunda figura, acá vemos un testigo que está quebrado acá y acá, que no es regular, para nada. ¿Ya? Entonces, A mi parecer sería ideal utilizar parafina. ya, ¿y por qué no suspendía? Por la cantidad de porosidades que tiene. La parafina podría cubrirlas de mejor manera. Aunque no sé muy bien si es tan porosa como se nota. Pero independientemente si es porosa, ese no es, esa no es la diferencia entre una y otra, ¿ya? Se lo explico, muchachos. Si una muestra se disuelve en agua, automáticamente uso parafina. Pero si una muestra no se disuelve en agua, voy a usar suspendida. ¿Ya? Esa es la clave. ¿Ya? Pero el que tenga porosidad, mejor que yo pueda calcular la porosidad, porque me lo piden en la faena. ¿Ya? Ya. Ya, vamos a buscar a otro personaje. Brian Vargas. La figura número 3. Se me perdió el Brian Vargas. A ver. Por ahí estaba. ¿Se salió? No creo. Igual falta una persona. Parece que lo mencioné y se salió. Se asustó. Se Es que él asustó. tiene problemas de internet en su comuna. Ah, ya. Bueno, ya, entonces está excusado. Ya. Busquemos otro. Dijo que él era el Hermano. mismo el que tenía atado en la mañana. Ah, ya.
Hernán Orellana. La figura número 3, Hernán. Oh, perdón, me voy, discúlpeme. Puede ser con parafina. ¿Ya? ¿Cuáles son tus argumentos para que sea con parafina? Es que para sacar la densidad, en este caso la estructura está como muy indefinida. Ya, si la No estructura puede ser geométrica porque no es perfecta. Ya, geométrica no, está claro. ¿Ya? ¿Y Sí. por qué no sumergida? Porque hay que ver si los compuestos se disegregan con el agua. Ya, entonces, a la respuesta que me acaba de decir, antes de dar la respuesta final, tendría que saber esa otra. ¿Ya? Ya. Ok. Ya. Entonces, vamos a la que viene. Carlos Andrés, no sé, el apellido ahí. Salazar. Salazar. La número 4. La 4. Yo utilizaría geométrica porque se ve una superficie bastante perfecta geométricamente. Ya, Y además, es un testigo. Perfecto, ¿sí? ¿Y qué más? claro. Además, también puedo suponer que el testigo salió intacto, por lo tanto, eso disminuye la porosidad y me hace suponer que también el testigo está bien comprimido. Por lo tanto, no tendría ningún problema con el agua, por ejemplo, para disgregación de materiales o irregularidades en general, porque el Ya. testigo está bien pulido. Ya, mira, el testigo fue preparado, ¿ya? Al ser preparado, efectivamente ahí viene la disyuntiva. La geométrica sí o sí. Ahora viene la disyuntiva. ¿La hago suspendida o la hago con parafina? Y ahí es donde viene el análisis en chiquitito, donde ahí hay un cuadrito en rojo, ya que está marcando, pero estaba indicando otra cosa ese cuadradito en rojo. Pero es donde ustedes pueden analizar, tomar un pedacito de esa muestra, de los restos que quedaron, sumergirla en el agua y ver si la cosa pasa en el agua, significa que lo hago suspendido. Si no pasa, voy a hacerlo con parafina, ¿ya? Y la más fácil, la última, se la dejamos a don Ángelo Galás. La número 5. Ángelo, ¿me escuchas? Sí, profe, lo siento que se me escucha con retardo. Ya. Yo utilizaría con parafina. Correcto, ¿ya? Bueno, por la forma en que está el material y por la dimensión. Ya, mira, la respuesta es con parafina, ¿ya? Pero es otra situación. Generalmente las rocas de color blanco ya son más débiles y tienen presencia de filosilicato y otro tipo de cosas, arcilla, que uno las puede apreciar. En fotografía esto se aprecia rápidamente y se digrega en agua, ¿ya? Entonces por eso lo tengo que recubrir con parafina. Ah, otra cosa, muchachos, se me está olvidando. Para la semana que viene les pedí lo de Arquímedes, ¿cierto? Con la norma C97. Y había otra tarea más que se me va a olvidar, yo creo que va a pasar de largo y después me voy a acordar. Ya. C97, ya. Creo que se la di el curso. Las tareas, profe, las vi más adelante. No, si aparecen aquí, pero de hecho aparecen acá. Yo esta la cambié. Dice cómo acá ya les soplé ya aquí en la norma C97 y cómo se hace el principio de Arquímedes, ¿ya? Y acá hay un ejemplo nomás que dice para qué se utiliza la parafina, que ya lo acabamos de responder ya, y qué tipo de roca es indispensable el cálculo de esta densidad, y entregue 2 ejemplos y justifique. Eso lo completan en el informe. Pero había otra más que se me escapó, ya no se las voy a dar. Por último se las paso a María José y María José se las entrega a ustedes, ¿ya? Acá hay un ejemplo
un ejercicio propuesto donde les dan la masa con parafina seca, las dimensiones, ¿ya? La masa suspendida con parafina y la masa con recubrimiento sobre y bajo, ¿ya? Acá abajo hay una con el método geométrico, que es muy simple, ¿ya? Tenemos los diámetros, tenemos el largo, sacan los promedios y tienen la masa y van a tener el método geométrico, ¿ya? Y finalmente... Ah, no, son esas dos nomás. Ya, María José les va a entregar más datos, ya, de algunas planillas que tenemos nosotros para que ustedes calculen las densidades con parafina, geométrica y suspendida, para que tengan en los informes cosas diferentes, ¿ya? Y eso es lo que tengo por ahora. Ya, los videos los voy a subir toda la tarde, incluyendo el video estoy grabando este laboratorio, ya, pero los videos específicos donde hay una persona que sale